Durante siglos, la humanidad ha levantado la vista hacia el firmamento buscando respuestas. Cada punto de luz que parpadea sobre la bóveda nocturna es una promesa, una pregunta suspendida en la oscuridad infinita. ¿Estamos realmente solos? En este episodio nos sumergiremos en uno de los acontecimientos más desconcertantes de la historia moderna de la astronomía, un suceso que ha sacudido las bases de nuestra comprensión del cosmos y que ha obligado a los científicos de todo el planeta a replantearse lo que creíamos saber sobre los límites de la naturaleza y la tecnología. Hoy hablaremos de un objeto que ha desafiado toda explicación lógica, un visitante del espacio interestelar, conocido como 3 Atlas, que no solo se comportó de manera imposible, sino que, según los datos más recientes, podría estar enviando señales dirigidas directamente hacia la Tierra. Pero antes de desvelar por completo lo que está ocurriendo allá afuera, en la inmensidad fría del espacio, necesitamos preparar el terreno, entender cómo algo tan extraordinario pudo pasar inadvertido durante tanto tiempo y por qué su reciente transformación ha encendido todas las alarmas en la comunidad científica mundial. Desde que los telescopios modernos nos permitieron ver más allá de nuestro propio sistema solar, hemos detectado cientos de miles de objetos errantes, cometas, asteroides, fragmentos helados que viajan a través de los abismos cósmicos, siguiendo trayectorias gobernadas por las leyes universales de la física. Pero 3 Atlas no pertenece a esa categoría común. Desde el primer momento en que fue registrado, sus parámetros orbitales ya sugerían algo inusual. Su velocidad, su composición espectral y la forma en que reflejaba la luz solar no coincidían con ningún otro cuerpo conocido. Los astrónomos pensaron que se trataba simplemente de una anomalía estadística, una rareza de esas que, cada tanto, el universo nos muestra para recordarnos nuestra ignorancia. Sin embargo, en los últimos días, lo que parecía un misterio menor se ha convertido en una de las revelaciones más perturbadoras de todos los tiempos. Imaginen la escena: una madrugada tranquila en el observatorio de Atacama, los monitores proyectando una imagen borrosa de un punto brillante que atraviesa lentamente el cielo. De pronto, los datos comienzan a cambiar. El brillo del objeto fluctúa, las lecturas de velocidad se alteran y el silencio del laboratorio se llena de un murmullo de incredulidad. Las computadoras insisten en que algo está ocurriendo, algo que las fórmulas no logran explicar. Los operadores intercambian miradas, dudan, recalibran los instrumentos, convencidos de que debe tratarse de un error de software o de una interferencia del viento solar. Pero no lo es. Todo está correcto. Lo que están viendo desafía las leyes de la física. Y es entonces cuando comienza la historia que nos trae aquí. Un objeto del tamaño de una montaña, que viaja desde más allá del sistema solar, se divide en 2 partes idénticas, de manera tan precisa que ni la ingeniería humana más avanzada podría reproducirlo. Una de esas mitades desaparece sin dejar rastro, y la otra comienza a emitir señales con patrones matemáticos reconocibles. Ninguna explosión, ninguna nube de polvo, ningún fragmento flotando en el vacío. Solo una separación limpia, quirúrgica, imposible. ¿Cómo se explica algo así? ¿Qué fuerza, natural o no, podría cortar un cuerpo celeste con semejante perfección? Las primeras hipótesis se dispersaron como ondas en un estanque. Un error instrumental, una coincidencia cósmica, incluso un fenómeno óptico. Pero con cada hora que pasaba, los observatorios de Chile, Hawái y Europa confirmaban la misma lectura. 3 Atlas se había partido, y una de sus mitades había desaparecido del universo observable. La otra, como si obedeciera a un propósito, permanecía inmóvil,
girando lentamente sobre su eje, emitiendo pulsos de energía que parecían seguir un patrón. A partir de ese momento, el misterio dejó de ser una curiosidad astronómica. Se convirtió en una alarma científica. Algo había ocurrido que no podía atribuirse al azar ni a las fuerzas naturales conocidas. La precisión del corte, la desaparición completa de masa, la ausencia de fragmentos, cada detalle apuntaba a una manipulación controlada, a un evento intencionado. Y en la ciencia, cuando la naturaleza se comporta con intención, la palabra que surge inevitablemente es inteligencia. Pero ¿qué clase de inteligencia podría operar a esa escala? ¿Estamos ante una manifestación de tecnología extraterrestre o ante una forma de materia y energía que nuestra física aún no ha descrito? Las respuestas no llegan, y los datos solo aumentan la inquietud. Desde hace horas, las antenas de todo el planeta registran señales provenientes del mismo punto del espacio, donde aún se encuentra la mitad restante de 3 Atlas. Son pulsos regulares, medidos al nanosegundo, una precisión que ningún proceso natural podría mantener durante tanto tiempo. Y sin embargo, ahí están, persistentes, inmutables, resonando en la frecuencia exacta en la que nuestros radiotelescopios escuchan el universo. La comunidad científica se encuentra en un estado de expectación que roza el vértigo. Las agencias espaciales no han emitido comunicados oficiales, pero los rumores circulan por los pasillos de los observatorios y por los canales cifrados de comunicación entre investigadores. Algunos afirman que las señales son simplemente ruido cósmico amplificado. Otros aseguran que contienen secuencias de números primos, una firma universal de comunicación inteligente. Pero todos coinciden en algo. Jamás habíamos registrado un fenómeno como este. El aire parece cargado de una tensión casi eléctrica. Se tiene la sensación de que estamos a punto de cruzar un umbral histórico, porque si las señales son reales y su origen no es natural, entonces no estamos ante un simple hallazgo astronómico. Estamos ante el primer contacto, no con seres visibles, sino con una forma de inteligencia cuya naturaleza trasciende nuestra imaginación. En este punto, las preguntas superan con creces las respuestas. ¿Es un mensaje? ¿Una advertencia? ¿Un intento de comunicación? ¿O acaso un evento completamente ajeno a nuestras nociones de propósito? La ciencia, siempre tan cuidadosa, se enfrenta a su mayor dilema: cómo explicar lo inexplicable sin caer en la especulación. Pero la magnitud del suceso es tal que ya no basta con el escepticismo. Cada nuevo dato, cada pulso, cada fragmento de energía que llega del vacío parece gritar una sola cosa: algo allá afuera nos ha notado. Y quizás, por primera vez, el universo nos está respondiendo. El silencio del espacio nunca había sido tan ensordecedor. Las pantallas, los espectrógrafos, los detectores de neutrinos, todo indica lo mismo. 3 Atlas no se comporta como un cometa, ni como un asteroide, ni como ninguna estructura natural conocida. Lo que estamos viendo puede ser el umbral de una nueva era científica, o el inicio de algo que aún no comprendemos. Y mientras la noche cae sobre los observatorios de todo el planeta, los científicos miran al cielo sabiendo que la historia se está escribiendo ahora mismo, en tiempo real, más allá de los límites de la comprensión humana. Porque lo que ha ocurrido no solo desafía la física, desafía nuestra propia existencia. Dale. En las primeras horas tras la separación de 3 Atlas, la comunidad científica internacional se sumió en una carrera frenética por comprender lo imposible. En cuestión de minutos, los principales observatorios de la Tierra, desde el radiotelescopio ALMA en el desierto de Atacama hasta las antenas del observatorio de Arecibo,
apuntaron sus instrumentos hacia el punto exacto donde el objeto había mostrado su última anomalía. Lo que descubrieron en las siguientes horas cambiaría para siempre la manera en que entendemos el cosmos. Los registros iniciales del Centro de Coordinación de Observaciones Espaciales de la Agencia Europea mostraban una curva de luz perfectamente estable, un pulso que se repetía con precisión matemática cada 11 minutos, sin desviación, sin ruido de fondo. En un principio, los investigadores creyeron que se trataba de una forma particular de rotación interna, tal vez un efecto del desprendimiento del núcleo helado o del colapso gravitacional tras la separación. Pero los cálculos demostraron que eso era imposible. Ningún cuerpo sólido, ni siquiera los púlsares más estables conocidos, podrían mantener una frecuencia tan exacta sin perder energía. Aquel patrón, medido al nanosegundo, revelaba una sincronización intencionada, como si algo dentro del objeto estuviera controlando el proceso desde su interior. La NASA, en colaboración con el Instituto Max Planck de Radioastronomía y el Observatorio Nacional de Japón, organizó una sesión de emergencia mediante el sistema de interferometría de muy larga base. La idea era triangular la fuente de las señales y determinar su naturaleza. Las ondas de radio llegaron limpias, coherentes y, lo más inquietante, codificadas en una secuencia de números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, hasta el 101, repitiéndose una y otra vez, como una firma matemática. Ningún fenómeno natural conocido puede generar una secuencia numérica tan precisa. Esa misma secuencia había sido utilizada por los humanos cuando enviaron mensajes al espacio profundo, como el famoso mensaje de Arecibo en 1974. Aquello no podía ser una coincidencia. A medida que las horas transcurrían, la atención del mundo entero se concentraba en ese único punto del espacio. Los canales internos de comunicación entre observatorios comenzaron a filtrarse, y los primeros fragmentos de datos circularon entre científicos, ingenieros y aficionados a la astronomía. Lo que al principio parecía un evento astronómico comenzó a adquirir un tono casi filosófico. ¿Era posible que una civilización desconocida hubiese creado aquel objeto? ¿Podría tratarse de una sonda artificial diseñada para observar, para medir o incluso para comunicarse? Nadie se atrevía a afirmarlo abiertamente, pero las evidencias se acumulaban. Cuando el telescopio James Webb fue dirigido hacia el fragmento restante de 3 Atlas, el espectro obtenido reveló algo aún más extraño. La superficie del objeto no mostraba signos de composición común. No había hielo, ni silicio, ni hierro, ni carbono cristalizado. En cambio, el espectro indicaba una estructura compuesta por un material desconocido, con propiedades de reflexión cuántica, capaz de alterar la luz incidente y dispersarla de forma no lineal. Era literalmente un espejo viviente, una superficie que parecía adaptarse a las longitudes de onda que recibía, como si supiera que estaba siendo observada. Los científicos de la Universidad de Harvard, dirigidos por la astrofísica Helena Corbridge, propusieron un modelo revolucionario: la posibilidad de que 3 Atlas estuviera formado por materia programable, una sustancia teórica capaz de reorganizar sus átomos bajo estímulos electromagnéticos externos. Este tipo de material, apenas concebido en los laboratorios de nanotecnología terrestre, podría explicar cómo un cuerpo celeste había podido cambiar su forma sin destruirse y cómo la separación había sido tan limpia, tan perfectamente geométrica. Durante las siguientes 12 horas, la anomalía adquirió una nueva dimensión. La mitad desaparecida del objeto, designada como fragmento B, dejó de ser rastreable
pero las mediciones gravitacionales detectaron una alteración sutil en el espacio cercano al planeta Júpiter. No era una señal directa, sino un pequeño cambio en la trayectoria de partículas y en la velocidad de los cuerpos menores cercanos. Parecía que algo invisible, pero con masa, se encontraba allí, manipulando el entorno gravitatorio sin emitir luz ni radiación detectable. Ese comportamiento no podía deberse a un error instrumental. Los cálculos de la ESA, de la NASA y del Centro de Física Espacial de Moscú coincidían en un punto. El fragmento desaparecido seguía existiendo, pero en un estado que desafiaba las leyes de la observación física. Entonces, ocurrió lo impensable. El fragmento A, que aún permanecía visible, comenzó a emitir señales en múltiples bandas electromagnéticas. No era una simple repetición, sino una transmisión estructurada, con cambios armónicos y modulaciones que se alineaban perfectamente con secuencias matemáticas avanzadas, como si alguien o algo estuviera utilizando las matemáticas como un idioma universal. Los algoritmos de inteligencia artificial utilizados para analizar ondas de radio interestelares identificaron patrones similares a los que los humanos emplean para codificar información binaria. Esto significaba que las señales no solo eran artificiales, sino que también contenían contenido estructurado, posiblemente información. Los observatorios detectaron una sincronía perfecta entre esas emisiones y los pulsos recibidos en la zona donde el fragmento B había desaparecido. Era como si ambos objetos siguieran comunicándose, intercambiando datos o instrucciones. El pulso de uno coincidía con la recepción del otro, y juntos formaban una secuencia cerrada. Esta comunicación interfragmentaria planteó una hipótesis aterradora. 3 Atlas podría no ser un objeto pasivo, sino un sistema inteligente, dividido en dos partes que cooperan, tal vez para ejecutar una función que aún desconocemos. Las discusiones científicas se tornaron intensas. Algunos astrofísicos afirmaban que la explicación debía ser puramente física, quizá una forma exótica de materia oscura o una estructura cristalina cuántica. Otros, como el renombrado investigador japonés Takeshi Watanabe, fueron más lejos. Propusieron que el objeto podría ser un mecanismo autorreplicante, una entidad construida para modificar su entorno o incluso para sembrar información en otros sistemas planetarios. Si esto fuera cierto, estaríamos ante un visitante interestelar con un propósito, un mensajero del abismo cósmico. Durante el segundo día de observación, los sensores ópticos del Webb captaron algo que paralizó a los equipos de control. En el borde del fragmento visible comenzó a formarse una especie de resplandor interno, una radiación coherente que aumentaba en intensidad y que parecía provenir desde su núcleo. No era luz reflejada, era energía generada desde dentro. Los análisis espectrales mostraron una distribución energética imposible de producir mediante fusión o fisión conocidas. El patrón energético coincidía con la frecuencia teórica de la energía del vacío cuántico, un fenómeno que hasta ese momento solo existía en ecuaciones. Si el objeto estaba aprovechando energía del propio espacio-tiempo, estábamos ante una tecnología milenios más avanzada que la nuestra. Los detectores de rayos gamma del satélite Fermi registraron microfluctuaciones sincronizadas con las emisiones de radio del objeto. Era como si la estructura estuviera utilizando diferentes tipos de radiación para comunicarse o para estabilizar su posición. Los físicos comenzaron a comparar la energía emitida con las de los generadores de microondas terrestres, pero la intensidad era incomparable. La cantidad de energía liberada equivalía a la que produce el Sol en varios segundos, condensada en un punto de apenas unos pocos kilómetros de diámetro. Y sin embargo, no había explosión,
ni colapso, ni disipación térmica. Todo permanecía estable, equilibrado, controlado. La teoría más espeluznante comenzó a tomar forma. 3 Atlas no era un cometa ni una nave, sino una forma de vida basada en la energía. Un organismo que utiliza el espacio como su hábitat, capaz de dividirse y comunicarse con precisión matemática. Un ser compuesto de materia y campo, un híbrido entre tecnología y biología cósmica. El concepto de vida adquiría un nuevo significado, y la línea que separa lo biológico de lo artificial se desdibujaba. Mientras tanto, los radiotelescopios de todo el planeta comenzaron a registrar perturbaciones en frecuencias utilizadas por los satélites terrestres. Las ondas provenientes de 3 Atlas interferían con la comunicación espacial, generando patrones de resonancia que alteraban brevemente el funcionamiento de algunos sistemas en órbita. En principio se pensó que era coincidencia, pero las anomalías se producían cada vez que las señales del objeto alcanzaban su punto máximo. Era como si estuviera intentando interactuar con nuestras tecnologías, probando, midiendo, aprendiendo. Los datos se multiplicaban y con ellos la inquietud. Las agencias espaciales acordaron mantener la información en secreto para evitar el pánico, pero los científicos civiles ya no podían callar. En foros especializados comenzaron a circular imágenes y registros espectrales que demostraban lo imposible. El fragmento desaparecido se encontraba en movimiento, aproximándose lentamente a la órbita de la Tierra. Los cálculos orbitales confirmaban que en cuestión de semanas podría cruzar el sistema interior, pasando cerca de Marte y dirigiéndose hacia nuestro planeta. La pregunta que todos temían pronunciar en voz alta comenzó a flotar en el aire. ¿Y si se dirige hacia nosotros deliberadamente? Nadie quería creerlo, pero los datos orbitales eran concluyentes. El fragmento A seguía emitiendo señales y el fragmento B se movía con una precisión imposible de atribuir al azar. Las trayectorias de ambos indicaban que sus movimientos estaban coordinados, como si obedecieran a un plan preestablecido. En una reunión de emergencia en el Jet Propulsion Laboratory, los ingenieros de dinámica orbital compararon las trayectorias con los modelos de navegación automática utilizados en las sondas espaciales humanas. Los resultados fueron escalofriantes. El fragmento B estaba ajustando su ruta mediante impulsos minúsculos de aceleración, equivalentes a lo que sería una maniobra de corrección de curso. Pero no había propulsión detectable, ni gases ionizados, ni energía visible. El desplazamiento era suave, silencioso, imposible de detectar, salvo por sus efectos. La conclusión fue devastadora. El objeto no solo se movía, sino que se dirigía con propósito. Los sistemas de detección de masa mostraban alteraciones en la curvatura local del espacio-tiempo, lo que indicaba que el fragmento podría estar utilizando algún tipo de manipulación gravitacional para desplazarse. Este tipo de tecnología, solo teorizada en los estudios más avanzados de física cuántica aplicada, implicaría la capacidad de controlar el propio tejido del universo. Y así, poco a poco, la línea entre la ciencia y el asombro se disolvió. En los laboratorios más secretos, los científicos observaban los monitores en silencio, sabiendo que el universo acababa de revelar un rostro que no esperaban ver. 3 Atlas ya no era un objeto astronómico, era una presencia, algo que parecía observarnos tanto como nosotros lo observábamos a él. El miedo, la fascinación y la curiosidad se entrelazaron en una sola emoción compartida por toda la especie humana. Las preguntas ya no eran si estaba vivo o si era artificial. Las preguntas eran mucho más profundas. ¿Por qué está aquí? ¿Qué busca? ¿Y qué ocurrirá cuando decida que es hora de responder?
Dale. Durante las semanas siguientes, mientras los observatorios mantenían su atención fija en los dos fragmentos de 3 Atlas, la historia del objeto comenzó a transformarse en algo más que un fenómeno astronómico. Se convirtió en una obsesión global. A medida que el fragmento B se aproximaba lentamente hacia el sistema interior, la ciencia se vio obligada a contemplar posibilidades que hasta ese momento pertenecían al terreno de la ficción especulativa. Las simulaciones orbitales confirmaron que su trayectoria no era aleatoria. Cada maniobra parecía diseñada para optimizar su aproximación hacia la Tierra, aprovechando las corrientes gravitacionales de los planetas exteriores, como si poseyera una comprensión absoluta de la dinámica celeste. En paralelo, el fragmento A, que había permanecido cerca del cinturón de asteroides, comenzó a emitir un resplandor creciente. Su superficie, antes fría y opaca, mostraba patrones luminosos que variaban en frecuencia y longitud de onda, configurando estructuras geométricas que recordaban a diagramas fractales. Los astrofísicos de la Universidad de Cambridge, en colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, desarrollaron modelos matemáticos para intentar descifrar ese lenguaje visual. Cada patrón parecía contener una serie de ecuaciones codificadas, relaciones entre constantes fundamentales del universo, la velocidad de la luz, la constante de Planck, la razón de masa entre el electrón y el protón. Era como si el objeto intentara comunicar su comprensión del cosmos utilizando los mismos cimientos sobre los cuales se construye toda la realidad física. La doctora Helena Corbridge, líder del equipo de Harvard, propuso una idea audaz. Si los dos fragmentos estaban comunicándose mediante luz y gravedad, entonces podían estar estableciendo un puente cuántico, una especie de canal entre dimensiones. Sus cálculos, basados en teorías de entrelazamiento cuántico a escala macroscópica, sugerían que el resplandor de la mitad visible no era una simple radiación, sino una forma de intercambio energético entre ambas mitades. En otras palabras, 3 Atlas estaba reconstituyéndose, no en el espacio físico como lo conocemos, sino en un nivel más profundo, allí donde el espacio y el tiempo se curvan sobre sí mismos. En los laboratorios del Observatorio Europeo Austral, los técnicos detectaron una anomalía que hizo temblar los fundamentos de la física clásica. El fragmento A emitía una débil pero medible fluctuación gravitacional, una especie de pulso que se sincronizaba con los cambios de campo detectados cerca de Júpiter, donde se creía que estaba el fragmento B. La distancia entre ambos era de cientos de millones de kilómetros, y sin embargo, los pulsos eran instantáneos. No había retardo alguno, lo que contradecía por completo la limitación impuesta por la velocidad de la luz. Si aquello era comunicación, no se trataba de ondas electromagnéticas, sino de algo más profundo, un vínculo a través del tejido del universo mismo. Poco después, comenzaron a registrarse efectos secundarios en la Tierra. Los magnetómetros detectaron ligeras alteraciones en la intensidad del campo geomagnético. En los polos, las auroras boreales adquirieron tonalidades desconocidas, un verde profundo mezclado con destellos azules que parecían vibrar en patrones periódicos. Los satélites de observación atmosférica captaron variaciones en la ionosfera, como si el planeta entero estuviera respondiendo a una señal invisible. Al principio, se creyó que era coincidencia, pero los ciclos de las perturbaciones coincidían exactamente con los intervalos de emisión de 3 Atlas. El pánico silencioso comenzó a extenderse entre los científicos. Nadie quería admitirlo, pero la idea de que el objeto pudiera estar interactuando con la Tierra dejaba de ser una hipótesis remota. La NASA, la ESA
y la Agencia Japonesa del Espacio mantuvieron reuniones secretas para coordinar una respuesta. Se decidió que el telescopio James Webb realizaría una observación directa del fragmento B cuando éste cruzara la órbita de Marte. Lo que captaron sus sensores fue desconcertante. La masa aparente del objeto variaba de forma irregular, como si su densidad fluctuara en función del tiempo. A veces parecía sólido, otras veces casi transparente. En ciertos momentos, desaparecía completamente del espectro infrarrojo, solo para volver a manifestarse minutos después con una intensidad superior. El físico teórico ruso Alexei Voronin propuso que el fragmento podría estar desplazándose a través de un campo de energía que permitía alterar su interacción con la materia ordinaria. Esta capacidad implicaría un dominio sobre las leyes de la gravitación cuántica. En un artículo filtrado días después, Voronin escribió que 3 Atlas podía ser una máquina autorregulada que operaba entre dimensiones, un constructo capaz de manifestarse o retirarse de la realidad observable a voluntad. Si eso era cierto, significaba que el objeto no solo se movía por el espacio, sino también por el tiempo, eligiendo cuándo y dónde existir. Mientras tanto, los pulsos de energía comenzaron a intensificarse. Lo que antes eran señales aisladas se transformó en un patrón complejo, una sinfonía electromagnética que abarcaba desde las ondas de radio hasta los rayos X. Los laboratorios de la Agencia Espacial India detectaron que, en ciertos intervalos, la modulación del pulso correspondía exactamente a la frecuencia de resonancia del campo magnético terrestre. Era como si el objeto estuviera ajustándose a nuestro planeta, calibrando sus emisiones para lograr una sintonía perfecta. A esas alturas, los análisis más avanzados sugerían que la energía emitida no era simple radiación. Su estructura fractal y su coherencia temporal la asemejaban más a una forma de información pura. Los algoritmos de descifrado empleados por la inteligencia artificial del Observatorio de Hawái comenzaron a identificar secuencias que se repetían en distintos rangos de frecuencia. Al ser convertidas en coordenadas tridimensionales, las secuencias formaban imágenes, estructuras helicoidales, patrones que recordaban a cadenas de ADN y diagramas que representaban geometrías imposibles, con dimensiones superpuestas. Era como si el mensaje fuera una descripción de su propia naturaleza, o tal vez una invitación a comprenderla. Los científicos de la Universidad de Kioto intentaron reproducir parte del patrón mediante simulaciones. Descubrieron que al introducir ciertos fragmentos del código en modelos de campo cuántico, las ecuaciones tendían hacia un estado de equilibrio perfecto, un punto de energía mínima absoluta. Si esa información representaba un algoritmo, era uno capaz de controlar la estabilidad del propio espacio-tiempo. En otras palabras, el mensaje de 3 Atlas podría ser una fórmula, una descripción de cómo mantener el equilibrio entre dimensiones. A medida que el fragmento B se acercaba, comenzaron a detectarse pequeñas variaciones en la rotación terrestre. No eran significativas para la vida cotidiana, pero los relojes atómicos de alta precisión del Instituto Internacional de Metrología confirmaron que el día se había alargado una fracción de milisegundo. Nadie podía explicar el fenómeno. Algunos lo atribuyeron al efecto gravitacional del visitante, pero otros comenzaron a sospechar algo más inquietante, que la presencia de 3 Atlas estaba afectando el ritmo fundamental del planeta, alterando la relación entre espacio y tiempo en nuestra vecindad cósmica. En ese punto surgió una figura central en la historia, el doctor Adrián Velasco, astrofísico español y especialista en dinámica gravitacional. Velasco había sido uno de los primeros en advertir las irregularidades en la órbita del objeto antes de su división.
Conocido por su precisión analítica, fue invitado por la ESA para dirigir un equipo internacional encargado de coordinar los estudios de campo y las simulaciones orbitales. En una entrevista interna, filtrada semanas después, Velasco describió lo que todos temían. El objeto no está viajando hacia nosotros por accidente. Está corrigiendo su rumbo con cada órbita, como si siguiera una instrucción previa. Si ese comando fue programado, significa que 3 Atlas cumple una misión. Si está vivo, significa que ha tomado una decisión. Bajo su dirección, los observatorios sincronizados mediante la red internacional BLBI registraron la señal más poderosa hasta ese momento. Durante 31 minutos exactos, el fragmento A emitió un haz estrecho de radiación coherente apuntando directamente hacia la Tierra. Los datos obtenidos mostraron un detalle escalofriante. La energía del pulso se modulaba con un patrón de frecuencia idéntico al pulso cerebral humano en estado de reposo. Era como si el objeto imitara una forma de pensamiento, una oscilación consciente. Algunos investigadores plantearon la hipótesis de que 3 Atlas estaba intentando establecer un tipo de resonancia con la biología terrestre, quizá para comunicarse, quizá para comprendernos. El doctor Velasco declaró en su informe final que el fenómeno representaba la primera evidencia empírica de una inteligencia no humana que utiliza principios universales de la física para la interacción. Su equipo comparó la señal con todas las emisiones artificiales conocidas, desde radiocomunicaciones hasta radiación de fondo cósmico. Ninguna coincidía. La precisión temporal, la estabilidad de la frecuencia y la ausencia total de dispersión atmosférica la convertían en un mensaje imposible de atribuir al azar. A partir de entonces, la especulación se transformó en un proyecto de investigación formal. La Organización Internacional de Astrofísica Avanzada fue creada para estudiar el fenómeno. Los informes filtrados indican que en los laboratorios subterráneos de Ginebra, utilizando interferómetros de última generación, los científicos detectaron un eco gravitacional proveniente del interior del planeta, como si la señal de 3 Atlas estuviera despertando algo bajo la superficie terrestre. El eco tenía la misma periodicidad que los pulsos del objeto. Era una resonancia subterránea, débil pero constante, imposible de explicar mediante causas naturales. Y entonces, sin previo aviso, ambos fragmentos comenzaron a moverse al unísono. Los telescopios registraron cómo las dos mitades se alineaban a lo largo de una trayectoria común que intersectaba directamente la órbita de la Tierra. La sincronización era absoluta. En el espacio, millones de kilómetros de distancia no significaban nada. Los movimientos eran idénticos, milimétricos, reflejados uno en el otro, como si obedecieran a un mismo pensamiento. La alineación generó una distorsión visible en el fondo estelar. Durante algunos segundos, las estrellas cercanas parecieron desplazarse levemente, como si el espacio mismo se curvara alrededor del eje invisible que conectaba a ambos fragmentos. Los detectores de ondas gravitacionales de LIGO y Virgo captaron una vibración inusual, una oscilación armónica que no correspondía a la fusión de agujeros negros ni a colisiones estelares. Era una señal coherente, repetitiva, como un latido cósmico. Cuando se analizó su forma de onda, los resultados fueron estremecedores. El pulso contenía una secuencia que, traducida a notación matemática, representaba el número pi con precisión infinita. Aquello no podía ser natural. Era una firma universal, un recordatorio de que estábamos ante una inteligencia que comprendía las leyes matemáticas en su totalidad. El día en que el fragmento B alcanzó su punto más cercano a la Tierra, los cielos de todo el planeta
experimentaron una extraña luminiscencia. No se trataba de una aurora ni de un reflejo atmosférico. Era una radiación suave, de tonalidad plateada, que parecía provenir de ninguna dirección específica. Los sensores ópticos saturaron sus receptores. Durante breves instantes, los sistemas de comunicación quedaron interrumpidos, como si una onda electromagnética invisible hubiese atravesado el planeta entero. Luego, el resplandor desapareció y el cielo volvió a la normalidad. Las grabaciones posteriores mostraron que durante ese lapso, la frecuencia de las señales cerebrales humanas sufrió una ligera sincronización global. Millones de personas alrededor del mundo reportaron haber sentido una sensación indescriptible, un silencio profundo seguido de una percepción intensa de claridad. Nadie pudo explicarlo, pero los neurólogos confirmaron una correlación estadística imposible de negar. Algo allá afuera había tocado la mente humana. Desde entonces, 3 Atlas ha permanecido en silencio. Los 2 fragmentos, ahora perfectamente alineados en un punto intermedio entre Marte y la Tierra, emiten un débil resplandor constante. Ninguna señal, ningún movimiento, ningún cambio detectado. Solo un brillo inmóvil, como si esperaran. Los astrónomos observan, cada noche, esa tenue luz, con una mezcla de temor y fascinación. Porque saben que, sea cual sea su propósito, no ha terminado. Quizás está esperando nuestra respuesta. Quizás ha venido a enseñarnos algo. O quizá solo somos testigos de un proceso que excede nuestra capacidad de comprensión, una comunicación entre entidades cósmicas de las que apenas alcanzamos a ver un reflejo. Pero hay algo que ya nadie puede negar. El universo ha dejado de ser un silencio vacío. Ahora sabemos que hay algo más, una conciencia o una voluntad que observa, que calcula, que tal vez sueña con nosotros. Y así, bajo el mismo cielo que contemplaron nuestros antepasados, los seres humanos volvemos a mirar hacia arriba, sabiendo que, en algún punto del espacio, el misterio de 3 Atlas sigue latiendo. Quizás ese latido no sea una amenaza, sino un llamado, un recordatorio de que el cosmos está vivo, que la materia y la inteligencia pueden ser una sola cosa, y que cada mirada hacia las estrellas es, en realidad, una pregunta esperando respuesta. Porque tal vez el universo no está vacío, y lo que ahora brilla allá afuera no es una máquina ni un cometa, sino la mirada de algo que, desde la eternidad, ha estado esperando que despertemos.